existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento, como todos los días de 14 a 16 aquí, en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, un paseo conjunto. Pensamos que si la radio, al fin y al cabo de las cosas, es un asunto que funciona en los teatros de la mente, como decía Bebe Bonafini, lo que podemos hacer en lo cotidiano es combinar nuestras imaginaciones. Nosotros creemos que tenemos un avionazo, es este Mirage. Así se llama esta canción de Jean-Luc Ponty. Y que si tenemos un Mirage, estamos dispuestos a volar con ustedes. Volar por 2 horas, salir de la lógica de lo normal en la agenda periodística, que sería estar atanazados y atados a la realidad que nos plantea la agenda dominante. Y en lugar de plegarnos a eso, tratar de ir por la agenda propia, por los vuelos de nuestro nivel. A lo largo y a lo ancho del día encontrarán muchas opciones aquí en la radio para estar vinculados con esa agenda y su contraagenda. Nosotros creemos que es necesaria otra agenda, la agenda de lo propio, la agenda de los sueños y de los soñadores, la agenda de los que cambiaron el mundo, a veces a cuesta de su propia cordura, pero lo cambiaron. Que de poetas y de locos todos tenemos un pocos, como decía en broma Antonio Gasalla en un espectáculo con Carlos Perciavale, cuando ambos eran progresistas y recién empezaba el Café con Ser en la Argentina. Ayer iniciamos el programa con un homenaje al maestro Osvaldo Sagán. Osvaldo Salgán es un maestro entre maestros de la historia de la música popular argentina, vinculadísimo a un género, al tango. Hoy vamos a hacer un homenaje a un señor que ayer cumplió 73 años y que cuando era un cachorrito le metió a la historia del rock argentino uno de sus himnos iniciales. Hoy empezamos el programa con Gustavo Santaolalla. Y al comenzar, orden cronológico entonces, el asunto de Arco Iris. El grupo que en lo que consideraríamos hoy la edad de la inocencia del rock en la Argentina, los primeros 5 años del 65 Rebelde o 66 La Balsa hasta el 70, 71, la electrificación de todo, en sintonía con el proceso de la aparición de las organizaciones juveniles de lucha armada en la Argentina. Arco Iris cumplió una función central. Fue el primer grupo, y esto por inspiración del propio Santaolalla, que relacionó la era del hipismo en la música, si se quiere, con el folclore en la Argentina. Santaolalla se fue del país en 1976 y no volvió a vivir nunca más en la Argentina. Vive en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y un poco más adelante, ya en los años 80, fue declinando su carrera como intérprete, como solista, como posible director de grupos, los tuvo e importantes, aquí en Estados Unidos, para enfatizar su carácter de productor musical. Vale la pena recordar que si no fuera por Gustavo Santaolalla, León Gieco no hubiese grabado sus primeros discos, fue el productor. Y fue el productor porque después de haber leído un aviso en la revista Pelo, León Gieco, recién llegado a Buenos Aires y trabajando en la compañía de teléfonos, se presentó para pedir clases de guitarra con Gustavo Santaolalla. Santaolalla le dijo, pero vos ya tocás la guitarra, sí, tenés canciones, sí. Lo escuchó y le dijo, pará, yo te llevo un sello y te produzco un disco. Hay muchos asuntos que rodean la figura de Santaolalla. Es el único argentino que ganó 2 Oscars.
sus métodos de producción a veces espantaron a personas. Temprano y limpios y sobrios todos al estudio. Mejor produzcamos 20 temas y después dejemos 10 que tener 10 y no tener otros de reemplazo. Van a escuchar a Gustavo Santaolalla hablando de cómo él, en rigor, empezó por el folclore y después desembocó en el rock. Lo que me pasó fue que en el momento, muy enseguida de darme cuenta que había que cantar en nuestro idioma, viste que había que cantar porque un poco por los Beatles, entonces aunque lo primero que toqué en mi vida fue música folclórica argentina, viste, sí. Era por la época de Guitarreada Cruz. Había mucha onda con el folclore argentino, fue un momento muy grande, en los principios de los 60, viste. Yo empecé a tocar la guitarra a los 5 años y empecé a componer y a tocar canciones como a los 10, y lo primero que tuve fue un grupito, un trío folclórico, pero obviamente que me encantaba el rock y viste, los primeros álbumes que me compré fueron 2, más o menos al mismo tiempo, una plata que había ahorrado, y fueron G.I. Blues de Presley y los Teen Tops, el primer disco de rock en español, digamos, los tipos mexicanos cantando rock en español, ¿no es cierto? Fue una cosa que me di cuenta que no iba, viste, lo de cantar en inglés, porque todos en principio con los Beatles estábamos un poco influenciados por eso, y después me di cuenta enseguida que no solamente había que cantar en nuestro idioma, sino que había que tocar en nuestro idioma, y tocar en nuestro idioma de pronto implicaba asomarse a los ritmos que teníamos en Argentina, en Latinoamérica, porque también era un momento, viste, también muy latinoamericanista, ¿no? Y eso, bueno, qué sé yo, viste, tuvo sus críticas también. La inteligencia del rock, digo, no se copaba mucho, decía, pero eso no es rock, ¿cómo vas a tocar un ritmo de chacarera? O no ¿cómo vas a poner una quena, viste? Yo sentía que era importante eso, y bueno, creo que el tiempo de alguna manera validó esa visión. Santaolalla del siglo XXI. La banda de sonido de un videojuego llamado The Last of Us, recontra popular. Y tocando el roncoro, un instrumento de la familia del charango. En la Argentina con Santaolalla. Ahora es él contando sobre esta música, la de un videojuego que tiene millones y millones de consumidores en el planeta Tierra. Vino lo del videojuego, viste, a mí ya me habían ofrecido varias veces hacer videojuegos. Yo sabía que era un terreno, digamos, que me interesaba mucho. Por supuesto que es una cosa que me atrajo desde hace mucho tiempo, aparte del hecho de tener un hijo que también fue gamer, o sea, bueno, ex gamer, pero digamos, tuvo un momento donde jugaba mucho a eso, y me esperé para encontrar algo que reverberara conmigo, viste, que yo dijera, esto es, para mí, que creo que también ha sido parte de mi carrera, está signada por eso, por elegir y por ser muy
quisquilloso a la hora de elegir con qué cosa me involucro. Y bueno, cuando lo conocí a Neil Druckmann, que es el que lo ideó, me di cuenta que eso era porque, bueno, el juego era un juego que cambiaba los paradigmas de los juegos, entonces ya es una cosa que me interesa, siempre he tratado de hacer eso en todo lo que hago. Y aparte de tener una gran historia, era una historia que tenía una gran carga de emotividad. Y en estos saltos que hacemos en el tiempo para ir armando el rompecabezas de una figura gigantesca. Homenajeemos a Gustavo Santaolalla porque cumplió 73. Es posible que con Wet Picnic y su proyecto solista estadounidense de fines de los 70 y principios de los 80, Santaolalla haya inventado el sonido del rock moderno en la Argentina. Antes de Soda Stereo, antes de Yendo de la cama al living de Charly García, en el tránsito entre la música y los estilos de los 70 y la modernidad ochentosa, Gustavo Santaolalla, que también patentó una forma de cantar vinculada a las bagualas y el uso de la garganta, le demostró al mundo que si se hubiese dedicado solamente a este aspecto, a ser líder de una banda de rock y a hacer sus canciones exitosas para que pasen en la radio, hubiese sido un artista clave. Pero le quedaba chico el molde. El asunto que por el hecho de no vivir en la Argentina e ir y venir desde Los Ángeles a Buenos Aires, digo, cierto abandono de esta escena para trabajar en otras escenas. Más adelante sería el productor de numerosísimas bandas latinoamericanas, bandas y solistas de mucho éxito, desde Café Tacuba y Julieta Venegas en sus primeros discos, hasta Divididos en el disco de su gran éxito, La Era de la Boludez, pasando por bandas de Colombia, de Uruguay, de otros países de América Latina. Santaolalla se dedicó a algo diferente a trabajar su propio ego. Sin embargo, podría pensarse que el terreno siempre fue, a su criterio, el de la espiritualidad. Siempre tuve una afinidad, o sea, una cosa que relacioné mucho con la música, con una especie de interés por el mundo espiritual, digamos, ¿no? Pero bueno, la música y el arte está muy relacionada con el espíritu. Y bueno, esos primeros años, que son como mis años formativos, creo que de alguna manera si algo tomé de eso es parte de la técnica por ahí que tengo de tocar, porque en lo que es la parte académica nunca me funcionó y nunca aprendí, no sé hasta el día de hoy ni leer ni escribir música. A los 10 años mi profesora me abandonó, o sea, fue a mi madre y le dijo: su oído es más fuerte que mi música, abandono. Y ahí empecé a componer. Entre los temas de Santaolalla que el ADN de esta sociedad siempre debería recordar, está claramente Sudamérica, El Regreso de la Aurora. De una obra que nació como una ópera rock setentista que miraba el pasado de la lucha de los pueblos originarios con mucha simpatía, y fue convirtiéndose, esta es una versión en vivo, en una canción premonitoria de la era que vendría al comienzo del siglo XX. Cuando Sudamérica, o incluso Latinoamérica, empezó a cambiar el destino que le parecía marcado por las cartas de los años 80 y 90. Cuando Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva y otros presidentes latinoamericanos, Rafael Correa, Evo Morales, empezaron a torcer el destino que parecía escrito para este continente,
Sudamérica parecía un himno, una canción premonitoria que describía lo que vendría. Algunas de las personas presentes aquí, en este estudio, trabajó en la película Diarios de motocicleta de Walter Salles. ¿Alguno de los presentes aquí? Yo soy Celia Guevara, la hermana del Che. La hermana del Che Guevara. Todos recordamos que el uruguayo Jorge Drexler ganó el Oscar a la mejor canción. Por Robón, por Río... ¿No? Robón. Por la canción de los títulos, la canción del final. Exactamente. Pero ¿quién hizo la música? Santolaya. La banda de sonido de esta película, Gustavo Santaolalla. Es esta que suena acá. Otra vez con el roncoro. Walter Salles ya tenía terminada la película cuando se dio cuenta de que le faltaba una canción para los títulos y le llamó por teléfono a Jorge Drexler, que estaba en España. Walter Salles es brasileño. Y si no me equivoco estaba en Los Ángeles en el momento en que hizo la llamada. Y en un ratito le explicó, mirá, hice una película, la estamos terminando de editar, me falta una canción para el final, contame unas escenas. Y en un ratito de comunicación telefónica, Jorge Drexler terminó escribiendo la canción que le valió a su país, a Uruguay, el único Oscar ganado en su historia, si es que esto es importante. Santaolalla hablando sobre este instrumento, un instrumento que hasta que él empezó a ejecutarlo prácticamente el mundo desconocía. El ronroco es interesantísima la historia del ronroco, porque el ronroco no existía como instrumento, entre comillas, digo, por supuesto que existía, pero nadie ni lo conocía ni sabía que se llamaba ronroco. Porque es un instrumento que está, o sea, muy relacionado, íntimamente relacionado a el charango, porque en realidad es un charango grave, afinado de otra manera. El tema con el ronroco es que tiene una personalidad distinta del instrumento, porque al tener menos tensión en las cuerdas y todo, tiene un sustain, tiene un largo que te puede dar una nota, que es distinto que el charango, que es mucho más corto. Cuando descubrí el ronroco, descubrí algo totalmente distinto. Me aproximé a él con la técnica que utilizo yo más para tocar la guitarra, que tiene más que ver con una de las técnicas con las que toca la guitarra, que tiene que ver más con arpegiar, con tocar arpegiado, ¿viste? ¿Qué es esto? Y ahora la experiencia de tango electrónico. Bajo fondo. Gustavo Santaolalla. Como está claro, jugador de todas las canchas posibles en el terreno de la música y su producción. Con Gustavo Cerati al frente del mareo. Como armamos el rompecabezas con piezas distintas, quiero remarcar esto. Sus grupos Arcoiris, Sol Luna, en Estados Unidos Wet Picnic, una historia que va desde Ciudad Jardín en el conurbano bonaerense a Los Ángeles. Un montón de éxitos. Su trabajo como productor de otros grupos a los que llevó al máximo nivel, incluyendo ahí Bersuit Vergarabat en su resurrección. El trabajo en el mundo del cine haciendo bandas de sonido.
el respaldo incondicional a su amigo de la juventud, León Gieco. Él es el productor de todos los discos solistas del comienzo de la carrera de Gieco y de Ushuaia a La Quiaca, todo el proyecto. Y autor de algunos de los temas que León cantó allí. Y luego, esta incursión en el mundo del tango. En el año 2006, el Festival de Cine de Mar del Plata daba 2 distinciones especiales en un acto que iba a conducir la por entonces candidata a presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Eran 2 premios especiales que se entregaban durante una ceremonia televisada a 2 personalidades. Uno era Mario Monicelli, un gran director de cine italiano, el director de Los Compañeros, que era muy grande de edad. Se quitaría la vida un poco después, enfermo de cáncer, pero había venido muy tempranamente en su carrera a Mar del Plata a mostrar algunas de sus películas y era un invitado de honor al festival. Y por otra parte a Gustavo Santaolalla, que era exactamente el ejemplo al revés, el que se había ido de la Argentina para poder seguir su carrera y había triunfado en la meca del cine, haciendo canciones que terminaron y bandas de sonido que terminaron ganando Oscars. Me pidieron que escribiera el discurso que la candidata Cristina Fernández de Kirchner iba a leer. Conducíamos con nuestra compañera acá en la M530, Gabriela Radiche, esa ceremonia. Qué honor, ¿no? Era un honor. Me habían pedido el año anterior el discurso que leyó, en ese caso Néstor Kirchner, en un homenaje a Pino Solanas. Yo trabajaba de eso también. ¿Y qué me pasó lindo con trabajo, lindo trabajo. Lindo trabajo, sí. ¿Y qué me pasó con Cristina? Que Cristina puso el discurso que yo había escrito ahí enfrente, lo miró y dijo, tengo un hermoso discurso que decir sobre Monicelli y Santaolalla, que estaban ahí en la primera fila, pero hoy voy a improvisar. E improvisó un discurso, una locución mucho mejor de lo que yo había escrito, obviamente. Qué bien que lo digas. Qué bien que lo asumas. Contando el ida y vuelta, claro, porque eso estaba escrito. Y Cristina se embebió de la emoción de la circunstancia, ganaría la elección en el 2007, y habló sobre la Argentina que atrae el talento y también lo expulsa según las épocas. Y cómo aquella éramos otro país en el 2006. Ay, quiero volver. No solo reconocía el talento extranjero y lo traía y lo tentaba, sino que además recuperaba los talentos que se habían ido. En aquel momento Gustavo Santaolalla estaba pensando en volver a la Argentina. De hecho, había comprado una bodega en Mendoza donde empezó a fabricar después vino. Bueno, el asunto es que hubo muchas idas y vueltas y terminamos trabajando juntos con Gustavo Santaolalla, que hizo la música en el documental de Paula de Luque sobre Néstor Kirchner en 2011, una vez que él ya no estaba en este mundo. Este es el concierto en que en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Santaolalla toca parte de la banda de sonido de Secreto de la Montaña. Es decir, la película con que ganó uno de sus 2 Oscars. Solamente sordos, ciegos o mudos podrían ignorar la importancia de Santaolalla en la historia de la cultura argentina. Y sin embargo de eso hay un montón. Hay gente que en lugar de mirar el todo, a veces ve las partes. Por mirar los árboles y no los bosques, por mirar las partes y no el todo, es que a veces estamos como estamos. Porque si no entendemos la importancia que tiene contar estas historias para entendernos a nosotros mismos, es que no estamos percibiendo lo más importante de todo, que es que aquellos talentos que emergen de la sociedad argentina, con sacrificios de padres, con trabajo del Estado, terminan representando lo mejor de nosotros mismos, los sueños de nuestros próceres. Mientras gobiernen las lógicas del mercado y nosotros creamos que es lógico el mercado, estaremos en problemas para sintonizar con nuestra verdadera identidad, esta que se construye día a día, pero que siempre depende del sistema de ideas que represente.
gracias. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:31, ahora recién dije roncoro en lugar de ronroco, pido disculpas porque hay 2 o 3 oyentes que me corrigieron y tienen razón, pero me comí la palabra. Dije, es un instrumento que casi nadie conoce, incluyendo la forma en que se pronuncia ronroco en lugar de roncoro, o más o menos así. En su caso, Marina Glesser, más adelante, ¿con qué condimentos va a nutrir este almuerzo? Bueno, vamos a estar en esta tarde con Carlos Polimeni y también con Lucía Lubarsky, que viene acá a la Radio de las Madres a hablar de su ópera prima, entiendo que es su primera película, que se llama El silencio de los hombres, y que habla la película de un padre y un hijo atravesados por mandatos familiares y deciden finalmente hablar. Bicho, Emma y Andrés ponen en crisis lo que se espera de ellos. La directora parte de los hombres de su familia para llegar a desconocidos, a hombres desconocidos, indaga sobre estas masculinidades, en los miedos, en las complicidades, en las contradicciones y en las violencias que viven como varones. ¿Qué ocultan los varones en el silencio cuando no pueden poner en palabras, expresar sus emociones? Bien, todo un asunto, ¿no? Tenemos el tráiler para ver en un ratito El silencio de los hombres, pero vamos a estar con su directora charlando por acá. Ganó un montón de laurelitos y estuvo en un montón de festivales. Bien, Cine en Llamas se llama un libro que va a publicar a la brevedad el cineasta Gustavo Postiglione, que vive en Rosario. Ayer cuando vi sus posteos dije, interesante, porque es alguien que nunca se quedó callado, y el asunto del cine en llamas es que están incendiando el cine argentino, así que vamos a hablar con él más adelante. Hablando de cine, Marina, Osiris de General Rodríguez nos escribe recién: soy profe de la secundaria y en la materia salud y adolescencia vamos a ver hoy la película El Polaquito. Bien. Película que usted protagoniza, Marina. Sí, Glesser. justo ayer también me comentaban que habían proyectado El Polaquito en Cine en los Barrios, que es un programa que está llevando adelante el Instituto Cultural. Hoy se proyecta también La Ruptura, mi ópera prima en Lomas. Está bueno, ¿no?, que la gente de la Argentina vea su propio cine, porque también ayer estuve en la presentación del FICBA, de lo que va a ser el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Paula De Luque y también con algunas propuestas de Cintia Ottaviano, acá compañera de la M530, en donde se van a proyectar también un montón de títulos propios nuestros. Y decía Paula, también sostenía Florencia Saitut, directora del Instituto Cultural, que nuestro cine nos refleja a nosotros mismos, y que cuando estás ametrallado, digamos, de propuestas de realizaciones audiovisuales extranjerizantes o que vienen a comprar para llevarse, ¿no?, talento, exportar talento de manera precarizada, nuestras propias historias para reescribirlas y reinventarlas a piacere como a ellos les conviene, también disputan un sentido, ¿no? Y está tan en boga esto de la batalla cultural, y nació este proyecto anarcocapitalista desde lo que se acunó como batalla cultural, que está bueno preponderar, valorar, promover, proteger nuestro propio cine, porque somos nosotros mismos. Hoy comienza el Festival de Cine Documental de la Argentina, y el 90% de las películas que se exhiben fueron producidas antes de Javier Milei en la presidencia. Es decir, desde que Javier Milei es presidente no hay producción de ningún tipo de cine argentino, y esto no es resultado de una crisis económica solamente. No, es una decisión política. Es una decisión política de devastar las industrias culturales argentinas, a tal punto que hasta el propio diario Clarín está muy preocupado. Ayer publicó en su sección de Cultura y Espectáculos una nota de página completa diciendo que Sturzenegger, con su plan económico, esta nueva etapa, la tercera etapa de Sturzenegger tratando de destruir la economía en la Argentina, en realidad va a masacrar un montón de industrias culturales, no solo la del cine, y no es que la cultura esté en el centro de la preocupación de todo el mundo en una sociedad, pero la refleja como pocas disciplinas, y cuando se atenta contra la subsistencia de chicos que no comen cada noche, o cuando mueren ciudadanos de frío todos los días en la ciudad más rica, lo que está viéndose son nada más y nada menos que los ítems centrales, los síntomas de un plan que es mucho más vasto, que es la entrega del patrimonio nacional a las empresas extranjeras. En el móvil 1 de la M530, como suele ocurrir en este momento del programa, nuestro compañero Martín Suárez. Martín, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo te va, Carlos? Con mucho frío aquí en la ciudad de Buenos Aires, bajó estrepitosamente la temperatura. Esperemos que suba un poquitito para los que nos gusta el clima intermedio. Estabas hablando de la destrucción cultural a nivel nacional, que está ligada, y esto ya es indiscutible, con la memoria de un pueblo, ¿no? El cine, claro. Sobre todo, el cine argentino, que ahí también se está atacando. Y cuando se habla de cultura, destruir la memoria, el desfinanciamiento de la cinematografía argentina que está haciendo Javier Milei, también falta la otra pata, que es la destrucción de la educación. Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires se comenzó hace muchísimos años a empezar paulatinamente, progresivamente, a paso de hormiga, a desfinanciar la educación pública, gratuita y de calidad. Estamos en la esquina de Laguna y La Carra, en el barrio de Villa Soldati, a metros de la primaria número 19 José Martí. Mirá qué nombre que tiene esta escuela. La número 19 José Martí. Porque este martes, las familias, también docentes y estudiantes, realizaron un abrazo a este edificio escolar para exigirle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que solucione definitivamente los problemas de infraestructura, que no es uno solo. No es que las paredes tienen humedad y hay una mancha que sale fea en cada una de las fotografías que sacan los chicos cuando hacen alguna selfie. No, no es eso. Ojalá fuera eso. Bueno, quienes trabajan aquí desde hace años en todo lo que es el sistema educativo porteño, aseguran que esta escuela, la número 19 José Martí de Villa Soldati, sintetiza lo que ocurre en prácticamente la mayoría de los 500 establecimientos educativos de gestión estatal, es decir, escuelas públicas que hay en toda la ciudad de Buenos Aires. Se llueve, se caen los techos, cada tanto explota el tendido eléctrico del edificio porque colapsa, enchufás un parlante y explota, pones un teléfono a cargar y se corta la luz. Es una situación realmente desesperante. No funciona la caldera central. Durante todo el invierno los chicos pasaron frío. Entonces, cuando quieren poner una estufa de cuarzo, se corta la luz automáticamente porque no están preparadas las instalaciones para eso. Bueno, hay un montón de problemas aquí en esta escuela que, repito, sintetiza los problemas que existen en los casi 500 edificios escolares de gestión estatal que hay en toda la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos el reclamo casi desesperado de Juan de Vicenzo, un histórico docente de este establecimiento educativo, que enumeró cada una de las problemáticas y también los pedidos realizados al Ministerio de la Ciudad. Lo escuchamos. Es una escuela en la cual venimos reclamando que arreglen la escuela, pero de verdad, en serio, de forma integral y de forma definitiva. Tenemos problemas con la caldera. Cuando se arregla la caldera, los problemas son los caloventores, que no tiran aire, están tapados, están sucios, no anda el ventilador, no andan los contactos, ¿no? Cuando tenemos problemas con el tablero de luz, saltan las fases, no podemos enchufar parlantes o computadoras, se nos toma corriente, nos fallan los tomas corrientes. Problemas con los ventiladores. Queremos que los arreglen antes de que venga el calor, no con 40 grados en las aulas. También queremos que los arreglen ahora, previo a la primavera al verano. Nosotros presentamos notas vía jerárquicas desde el año pasado. En diciembre presentamos cómo estaba la escuela para que la arreglen en enero, lo cual no lo hicieron. Presentamos una nota también en febrero, en marzo. Presentamos para que también en mayo, en junio, para que las arreglen en vacaciones de invierno y no durante las clases. Bueno, una situación desesperante de docentes, familias, estudiantes y también el equipo de conducción que no sabe a quién más acudir, porque el Ministerio de Educación no les da pelota, la supervisión envía los formularios de reclamos correspondientes, los eleva a la cartera educativa que conduce Mercedes Miguel y no tienen ningún tipo de respuesta. Los pocos arreglos que realizaron durante estos 8 meses fue por la lucha de las familias, pero prácticamente son insignificantes si uno se los pone a comparar con la cantidad de situaciones que se vive a diario aquí en la escuela número 19, esta primaria de Villa Soldati, José Martí. Bien, qué bien que sintetizaste eso, ¿no? Dijiste que la situación en esta escuela sintetiza lo que pasa en la mayoría de las escuelas en la capital federal, porque a veces son casos aislados. Se cae una pared en una escuela y eso no representa el todo, representa un problema en la escuela, pero en otros casos las situaciones que se dan son reveladoras del espacio completo, es lo que está pasando y no solamente un accidente o un incidente. Gracias por hacerlo, Martín.
Carlos querido, fuerte abrazo. Martín Suárez, móvil 1 de la M530, reportando algunas situaciones en la calle. La escuela es un homenaje a José Martí, uno de los próceres de las revoluciones en América Latina, en su caso uno de los próceres de la independencia cubana. Autor de un vasto poemario, además de una extraordinaria obra periodística y de narrativa. Fue el hombre que, viviendo en Estados Unidos, dijo: yo puedo vivir en el vientre de la ballena, y cuando vivo en el vientre de la ballena y describo a la ballena, sé de qué estoy hablando porque soy parte de su ADN. Entre los poemas que escribió hay uno que terminó musicalizado y fue muy famoso. Esta es la versión de León Gieco, de la letra de José Martí, de Guantanamera. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Del programa con puntos de vista diversos sobre muchos temas distintos entre sí. No expliques tanto sobre Martí, dice María Teresa de Belgrano. En cualquier momento le cambian el nombre a la escuela. Bueno, esperemos que eso no ocurra, pero todo podría ocurrir en el país de Javier Milei and Company. Gustavo Postiglione es un director de cine, de teatro y de televisión, producto de la vasta vida cultural en la ciudad de Rosario. Asimismo es un docente importante y sobre todo tiene ideas y las defiende. Está a punto de publicar un libro que se llama Cine en Llamas, que pretende convertirse en un aporte al debate necesario en torno al cine y a la cultura. Hablábamos de eso más temprano. Posiblemente será el primer libro que se anime a hablar en esta era, van 8 meses del gobierno de Javier Milei, en que en lugar de ver políticas de construcción, como es normal en el manejo del Estado, hay políticas de destrucción, y no son políticas menores, sino políticas grandes. Gustavo Postiglione, Carlos Polimeni, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Bien, por acá. Bien, interesados en preguntarte cómo concebiste Cine en Llama y de qué se trata el debate que propones. Mira, yo hace bastante que vengo escribiendo sobre esto, inclusive alguna vez hemos charlado bastante sobre el tema, creo que fue en algunas tantas cosas que pasaron alrededor de esto, ¿no? Y es más, tengo unos textos que van desde la época de Macri, inclusive, en donde yo planteé algunas cuestiones que hoy se están dando también, que tienen que ver un poco cómo fue concibiéndose el hecho cultural. Digamos, el cine obviamente es el epicentro, porque yo me centro ahí por una cuestión de pertenencia, pero abarcando todo el tema cultural, el proyecto cultural, de alguna forma estos proyectos políticos han tratado de desintegrar lo cultural o lo artístico para de alguna forma también hacer desaparecer nuestra identidad. Y creo que ese es un debate que creo que de alguna forma estamos perdiendo en algún punto, que es el debate por la identidad. Yo creo que atacar a la cultura, atacar a la producción artística, atacar a los artistas, ponerlo en una vereda de enfrente, digamos, de lo que sería lo correcto, lo bueno, lo que es necesario, lo que se trata de hacer es destruir nuestra identidad, ¿no? Como nación, como pueblo. Y bueno, creo que ese es mis escritos, los textos que van en ese libro, tienden un poco a debatir acerca de eso, ¿no? De lo necesario que es la cultura, lo que no es lo necesario solamente en términos, digamos, de trabajo, que es fundamental, que la gente que hace cultura, que hace arte, que se dedica a esto, tenga un trabajo como cualquier persona y dignificar ese trabajo, sino también lo que significa transversalmente para todo el pueblo, ¿no? Es decir, hay una frase de Shakespeare que está en Hamlet, que está ahí también el libro, que fue parte de mi ponencia que hice en Diputados también sobre este tema en enero, cuando fue el tema del debate de la llamada ley Omnibus, en donde dice en la obra, ¿cuál es la función del artista? La función del artista es poner un espejo frente a la sociedad. Y el espejo ese, que es necesario y que todo artista pone frente a la sociedad, es el espejo donde nosotros nos reflejamos. Y si nosotros reflejamos, nos vemos, nos identificamos. Y creo que este gobierno lo que trata de hacer es romper el espejo. Al romper el espejo desaparecemos porque no nos vemos. Y al desaparecer no sabemos qué somos, no podemos reflejarnos y bueno, y vamos perdiendo justamente eso, lo fundamental, la identidad. Y somos narrados desde afuera. Jorge Cosia solía decir que la gran película sobre Gandhi, el hombre que con una revolución pacífica liberó la India, la hicieron los ingleses. Y bueno, vos fíjate que yo en esto no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero Amazon Prime cuenta la historia de Maradona y cómo es, y más allá de que sean artistas y actores argentinos, maravilloso y todo, pero la produce Amazon Prime, o la historia de Eva Perón la produce Star Plus, y bueno,
más allá de lo que hay un montón de actores amigos ahí, ¿no? Y gente amiga, digo, pero cómo las multinacionales del streaming son quienes toman la posta, ¿no? De que el Eternauta lo produzca Netflix, digamos, es decir, yo no estoy en contra de esas producciones, claro, lo que digo es cómo, de alguna forma, nuestra identidad, lo que somos, tiene que venir una multinacional, en este caso del streaming, a contárnosla, ¿no es cierto? Lo has dicho muy claramente, Maradona, Evita y el Eternauta, contados por plataformas internacionales, con talento argentino, con textos argentinos, con identidad argentina, pero también con un sistema de producción y tal vez con una pasteurización de esos mismos contenidos que no tiene nada que ver con lo que ocurriría si esas películas las firmaran Leonardo Fabio, Adolfo Aristarain y Leopoldo Torre-Nilsson, por citar 3 directores, 2 de los cuales ya no están con nosotros. Sí, yo inclusive en eso, viste, que yo soy muy cauto, ¿no? Porque al estar dentro de ser director, productor, guionista también, bueno, no es ponerse en contra de este tipo de cuestiones, sino yo creo que es como, de alguna forma, la obra se transforma en producto. Cuando la obra se transforma en producto, se establecen otros parámetros para la construcción del relato. Entonces, eso hace que también nuestra mirada como espectadores sea diferente, digamos. Porque fíjate que muchas veces ahora se habla de productos, ¿no es cierto? Productos audiovisuales. Ya no se habla más de una obra cinematográfica, ¿no? Entonces ya ahí hay algo que diferencia esto, ¿no? Se trabaja esto como si fuera quizás una fábrica de zapatillas, donde, bueno, tenés la zapatilla popular, tenés la zapatilla de diseño y tenés la zapatilla exclusiva que la pueden comprar algunos. Y en esto más o menos lo mismo, tenés una plataforma, tenés a lo mejor muchas películas parecidas, otras que tienen alguna cuestión un poquito, digamos, de búsqueda y capaz que encontrás en ese catálogo, perdías por ahí 2 o 3 de autor. Creo que esto tiende a eso, tiende a conformarnos a nosotros como espectadores de una mirada única, y eso que termina sucediendo, termina que después la producción, digamos, lo que producimos, tenemos que empezar a pensar la producción en función de esos espacios en donde se brinda la posibilidad de otra mirada. Entonces yo creo que pasa por ahí fundamentalmente, ¿no? Claro. Yo creo que existan todos los formatos y las maneras y las miradas, pero el tema es cuando te brindan la posibilidad de que la mirada tuya exista. Claro, pensaba que, por ejemplo, tu película El Asadito o Fontana Rosa, Lo que se dice un ídolo, o Desafinado, Perdido en Rosario, puestas contra la lógica de las plataformas internacionales y su necesidad de llegar a un público en habla hispana o en otras hablas mundial y no zonal, regional o nacional, no hubiesen pasado por el filtro. Y yo creo que muchas películas que se hicieron en su momento posiblemente hoy no se podrían hacer porque quizás no tendrían esa posibilidad de verse, o si se hacen, como algunas películas que también hacemos o hago, todavía no sabemos qué destino pueden tener, ¿no? Porque antes existían alternativas a esa posibilidad de difusión, y esas alternativas se están acortando cada vez más. Y no porque no haya mirada, no porque no haya películas, sino porque son invisibilizadas. Bueno, como tantas cosas en este momento son invisibilizadas, ¿no? A veces hablar de ciertas cosas significa que no vas a poder decirlas o no te van a dar el espacio para decirlas. Nada más y nada menos. Marina Glesser te quiere preguntar. Hola, Gustavo Postiglione, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Marina, querida? Bien. Aquí estamos. Pienso en esto que hablabas al principio, digo, más allá de que el cine es el espejo que nos refleja y que estás interiorizado de este punto de la cultura que es la realización audiovisual, hablabas de de lo que abarca la batalla cultural que ellos vinieron a instalar para destruir y poder hacer entrar a intereses foráneos que tienen más preponderancia en nuestros recursos estratégicos, no tanto por ahí en lo que nosotros supimos construir con nuestro acervo cultural, sino más bien que están interesados en el agua, en el litio, en el gas, en el petróleo, ¿no? En la energía. Me pregunto cómo nosotros, desde el lugar de realizadores, de disputar sentido, frente a las cuestiones que hemos sabido superar, porque digo, nosotros nos conocimos más o menos, si no mal no recuerdo, 1999, que hicimos 1999-2000, hicimos Insensatez, ¿sí? Ahí el primero Bafisi. Claro, primero Bafisi, 1999. En ese momento, nosotros todavía hacíamos cine con el 1 a 1, nacía el nuevo cine argentino. Tengo nítidamente el recuerdo de que cuando grabamos esa película en El Abasto era un shopping nuevo,
Sí. Entonces, no sé, ¿con qué la filmaste? ¿Con en 16? ¿Con qué la filmaste? No, mira, en esa época yo hacía un poco de todo. Fue un momento más o menos contemporáneo al Asadito. Esa película, imagínate que esa película la produjo, de alguna forma me dio el equipo del propio Bafisi, hoy impensable, ¿no? Sí. El Bafisi te dio una cámara para que vos hicieras una película dentro del festival. Dentro del festival, y nosotros instalamos un equipo de edición en un hotel que estaba al lado de lo que después fue Cromañón, en esa época no era Cromañón, y durante el festival editamos la película ahí. ¿Pero por qué? Porque también en ese momento, fíjate que en ese momento había una posibilidad de todo ese cine que surgía con otros ímpetus, tenía la posibilidad de ver si había avidez por verlo, porque también había una bisagra, ¿no? En donde de golpe aparecieron los complejos cinematográficos que estaban llenos de salas, y al principio parecía que nos iban a pasar todas nuestras películas, y empezaron, pero cuando después se instalaron, dejaron de pasarlas, nos echaron de esos complejos, y empezaron a abarcar todo, y bueno, esos mismos dueños son los que tienen el streaming, ¿no? Creo que fue un momento en donde quizás no se pudo, pues de hecho no se pudo romper, porque hace unos cuantos años que tenemos otro esquema, digamos, de gobierno, y otro tipo de digamos, más allá de esa cosa extraña que fue lo de Alberto, ¿no? Desde Macri hasta acá, lo que sucedió con la cultura, porque no se modificó desde que Macri se instaló en el gobierno hasta ahora, no se modificó demasiado el sistema de producción cinematográfica, por ejemplo. Pero sí empeoró muchísimo este último tiempo y este último año con las medidas que han tomado. Pero lo que es cierto que hubo toda una camada de películas, de miradas, de gente, de alternativas, que también fue cooptada por el propio sistema. Y eso también hace que muchos directores, quizás somos contemporáneos, colegas, también hoy trabajan para esos mismos espacios, esas mismas plataformas, ¿no es cierto? Está bien, pero hubo un intento de legislación, porque yo me acuerdo cuando asumió el gobierno de Alberto, sacó esa ley de la ley de conocimiento, que intentaba regular las TICs, y que realmente no fue buena, y que tenía una base de sustentabilidad en lo que en el gobierno de Néstor, que sacaba como ley de software. No sé si recordás de lo que te estoy hablando. Inclusive, digamos, todo lo que es la economía del conocimiento, ahora como que formaba parte de la industria audiovisual y todo eso, que en algunos lugares se instaló y se hicieron leyes provinciales en el país. De hecho nosotros estamos luchando por acá en la provincia de Santa Fe. Porque sé que hay una en la provincia de Buenos Aires, porque entiendo que hay una necesidad de integrar este sector que generaba mucho trabajo y que le sumaba al Producto Bruto Interno un gran porcentaje para solventar por la deuda, por ejemplo. Bueno, fíjate una cosa, en términos, hablemos de términos económicos solamente, el 5.2 de la economía nacional es la industria audiovisual. Son 700.000 fuentes de trabajo. Es decir, hoy este gobierno está bajando a no sé cuánto, pero eso fue inclusive hasta el año pasado, con toda la debacle que hubo inclusive el año pasado y todo el ir y venir. Hasta el año pasado inclusive se puso que las empresas de streaming se anotaran en un registro para ser, digamos, para pagar, digamos, lo que le corresponde pagar como un canon. Exactamente. Lo que pasa es que todo eso obviamente ahora no lo van a hacer. Hubo un proyecto, obviamente, como decís vos, de que eso se puede, que las empresas de streaming pagaran, como en otros países, por lo que se llevan, ¿no es cierto? O dejaran parte del IVA que pagan para lo que es la producción nacional. Todo eso se desarmó ahora, ¿no es cierto? Bueno, todo tiene que ver también con esto, ¿no? Cómo se protege la industria nacional. Y creo que en ese sentido, como por ejemplo en algunas provincias se subsidia al campo y se subsidia una cosechadora a alguien que cosecha soja, podrían también hacer lo mismo con el cine o con la cultura, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se entiende que el cine parecería que no fuera una actividad de trabajadores, como puede ser alguien que labura en otro tipo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces hay una gran discusión que la han instalado también este gobierno, que hace que hoy tengamos que decir que el trabajo nuestro es tan digno como cualquier otro, ¿no? Es decir, mienten de tal manera
Pasó reiteradamente que enchastran a ciertos sectores pensando que el subsidio a una película argentina deja con hambre a los chicos del Chaco, y después de eso no hay vueltas en general en la opinión pública, ¿no? Recuerdo cuando Mauricio Macri y su gobierno instalaron los parlachines periodistas de la televisión y la radio lo repetían, que con el dinero que se ahorraba por las transmisiones de fútbol gratuito para la sociedad se iban a construir jardines de infantes. Nunca se construyeron los jardines de infantes, y el fútbol siguió siendo, a partir de ahí empezó a ser pago y nunca se retrocedió al respecto. Lo mismo ha pasado con esto, se ha satanizado y castigado a un sector de la producción, comparando una cosa con otra que no tiene nada que ver, y de eso, con respecto a la opinión pública y al control hegemónico de esa opinión por parte de los medios, no hay mucho retorno. Me quedé pensando qué pasaría si la Patagonia Rebelde, en lugar de haber sido filmada, o si se hiciera una remake, ahora la filmaran los ingleses. ¿Qué pasaría? Sí, podría ser tranquilamente. ¿Qué pasaría si El Santo de la Espada o Revolución, las películas sanmartinianas, fueran filmadas por los españoles? Y no estamos tan lejos de que nuestra historia no sea narrada en estos términos, porque el imperialismo en la cultura también ha funcionado de este modo, ¿no? Contando desde su punto de vista las historias que nosotros deberíamos contar. ¿Qué pasaría si El Asadito, tu película tan rosarina, fuese narrada con una perspectiva italiana? Yo creo hay relatos que son universales, pero hay contenidos que son propios, ¿no es cierto? Entonces, viste que son como las estructuras, y bueno, vos tenés cierto tipo de relatos que pueden ser narrados en muchas, por muchas digamos, países, por muchas miradas, y que pueden repetirse una estructura policial, una estructura de comedia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay contenidos que son propios. Como bien decís, a mí me encantaría hacer una película sobre Chacho Peñalosa, digamos, pero digamos, yo creo que un gobierno como este me pega un tiro a mí antes que yo pase la película de Chacho Peñalosa. Pues Chacho Peñalosa fue justamente uno de esos tipos, o el más íntegro de todos esos digamos, líderes federales, que se opuso a un gobierno como el que tenemos ahora, pero en 1872, ¿viste? Entonces, creo que esas cosas también, no solamente algunas, no las podríamos hacer, que si le hicieran, posiblemente, si le hiciera, como decís vos, la historia del Chacho Peñalosa, un libertario o alguien que viene de afuera, posiblemente el malo de la película sería el Chacho Peñalosa, ¿no es cierto? Y el bueno sería Mitre. Con toda certeza. Pero para el que le cause risa, ¿cómo ha sido narrada la Segunda Guerra Mundial por el cine estadounidense? Buenos días, Vietnam. ¿Cómo ha sido narrada la llamada conquista del oeste por el cine estadounidense? Para el que crea que no nos moldean un modo de ver la vida con el consumo audiovisual, bueno, ahí está el ejemplo de Hollywood, que sin embargo sigue siendo parte de la pata más progresista de las industrias estadounidenses. De hecho, está medio Hollywood detrás de la candidatura de Kamala Harris a las elecciones, pero tal vez toda esta reflexión debería servir al poder político en la Argentina, que es el que termina tomando las decisiones, de tal manera que entienden que la próxima vez que les toque gobernar, blinden a las industrias culturales y a las leyes importantes, las metan dentro de la Constitución para que no puedan ser variadas por el gobierno de turno, como vemos que sucede a menudo. Los asuntos centrales, y en esto va también la ley de medios, deben ser blindados de tal manera que no haya forma de variarlos por el futuro, porque si esto depende del humor de los políticos que gobiernen, mal destino nos encuentra a los argentinos. Gustavo, gracias por haber charlado con nosotros, ¿eh? No, gracias a vos por esto, y bueno, esperemos poder hacer eso, y también esperemos que la oposición o quienes nosotros nos podemos referenciar a veces la oposición, tengamos que también hablen, ¿no? Porque en este caso nosotros, vos, o Marina o yo, que por otro lado no tenemos un cargo político, ponemos la cara en estos lugares, y a veces ponemos la cara por lo que tienen que poner algunos políticos compañeros, ¿no? Y el que paga y yo voy a pagar más costos, porque si a alguien no le van a dejar filmar, por decir algo, va a ser a mí, y el otro va a seguir con su cargo. Es verdad, nosotros ponemos la cara y sufrimos las consecuencias, y otros todavía están discutiendo si está bien o mal ir a visitar genocidas a la cárcel. Abrazo grande. Exactamente. Abrazo, querido. Abrazo. Beso, Marina. Chao, chao. Gustavo Postiglione, director de teatro, de cine, de televisión, además de docente en Rosario, a punto de publicar este libro que en el streaming estamos mostrando. Se llama Cine en Llamas, que es un país en llamas. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com
el nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com, una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres le abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. Claves para pensar la política. Un ciclo de encuentros semanales coordinados por Edgardo Moca. Una propuesta para pensar nuestra realidad desde las principales cabezas del pensamiento político en íntima vinculación con nuestra realidad política, social y cultural. En modalidad virtual se realizarán los miércoles a las 18 horas desde el 14 de agosto. Claves para pensar la política con Edgardo Moca. Consultas e inscripciones centro.analisispolitico@gmail.com. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio. AM530. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Gracias. Y si a ustedes les parece bien, a las 15:14 dialogo un poco con los oyentes que mensajean en el WhatsApp de la radio en el 11 32 000 530. La cultura, nos dice Yolanda, que nos escribe desde Uruguay, es el espejo del poder político y no siempre muestra su mejor cara. La cultura es el espejo del poder político. Yo creo que es el espejo de las sociedades y no siempre muestra su mejor cara. Recién Gustavo Postiglione citaba una idea de Hamlet, una obra de un tal Shakespeare. Escuchando desde... Nos dice, a ver, Adriana de Lugano, a Martín en el móvil en Soldati. Van 20 años que tenemos que padecer este gobierno en la capital más rica del país y los que vivimos en la Comuna 8 tenemos que escuchar al primo, pobre, de los Macri decir que va a levantar la zona sur. Ahora está queriendo reventar a Lugano
a través de túneles. Es evidente el negociado con AUSA, nos plantea. María Teresa de Belgrano, muchísimas gracias por el mensaje. Buenas tardes, Carlos y equipo. Uno de los principales luthier, nos dice Gustavete de Liniers, de charangos y ronrocos, se llama Pablo Richter. Gustavo Santaolalla toca con varios modelos de él. De hecho, le regaló uno a Eric Clapton. Junto al maestro del charango Patricio Sullivan, tuve el privilegio de documentar audiovisualmente el taller y el trabajo de los Richter, padre e hijo. En el Facebook del Club de Oyentes dejé un link a quien le interesa sumergirse en el mágico mundo de las 10 cuerdas. Saludos. Claro, no dije muchas cosas, pero Gustavo Santaolalla está haciendo la música de un documental sobre la vida de Eric Clapton, pedido por el propio Eric Clapton. Wow. Por otra parte. Hola, soy Rosa de Padua. Muchas gracias. Quiero que sepas que no solo me desvelás en la noche con el programa, sino que me hacen llorar de emoción mientras hago cosas ahora en mi cocina. Escribió cuando estábamos comenzando con una evocación del cumpleaños 73 de Gustavo Santaolalla. Así, gracias, un montón de nostalgias. Un montón de mensajes. Qué nostalgia, nos dice Lucila. Un montón de nostalgias, qué poético. Sí, mañana campestre. Bailamos y cantamos en los cumples de una amiguita que teníamos. Éramos hermanos adolescentes. Había disjockeys, un winco. Después tuvimos que ir al exilio interno cuando llegó la dictadura. Una canción a veces, es lo más interesante del mensaje, nos trae a la memoria la historia personal y colectiva. Y qué contraste entre aquella alegría y cosas que vinieron después. Bien, sí, es verdad. A veces un perfume, una canción, una imagen, una película, un recuerdo deja de ser personal y se convierte en colectivo cuando representa a mucha gente. Creemos que nosotros hacemos ese trabajo, ¿no? En la radio, de estimular una conciencia que netamente debería llevarnos no solamente por la circunstancia, sino por la historia, ¿no? La parte de arriba del iceberg que nos permite ver el todo. Había prometido invitada en el piso señora Marina Glesser, perdón, señorita pues sí, Marina Glesser, con 2 hijos adolescentes. Señorita Marina Glesser, vamos a cumplir entonces con lo prometido, porque nosotros no solamente prometemos, sino que realizamos. Así que le damos la bienvenida a Lucía Lubarsky, que es directora de cine. Nació en Córdoba en 1985, además de directora, es productora, guionista y también poeta. Lucía Lubarsky, muchas gracias por estar en la M530. ¿Cómo andás? Muchas gracias a ustedes, un placer. Siempre es lindo estar en los estudios de radio, dialogando en vivo, ahora que podemos. Está bueno, ahora que podemos, porque por reminiscencia del ASPO, de la pandemia que nos mató. Tal cual. Cada vez que me invitan a alguna situación así como presencial, si puedo, prefiero hacer... ¿Distancia? Sí, no, prefiero hacer como el esfuerzo de moverse. Sí, la presencialidad tiene algo totalmente distinto. Sí, y como esos años de distanciamiento. Sí, de aislamiento social preventivo y obligatorio, y también de cuarentena bastante larga a quienes necesitamos sociabilizar, debatir, discutir, o esto nos gusta la integración, porque la cultura tiene mucho eso, ¿no? Del encastre, o de la práctica, o de la presencialidad. Eso nos dejó un poco más sensibilizados o más frágiles, ¿no? Sí, total. Por eso como que estos espacios de encuentro, mismo pienso, bueno, lo que nos pasó también en el mundo audiovisual, siendo que Marina es actriz y es directora, también lo que era filmar en esos tiempos, ¿no? O sea, yo pienso, ¿cómo hicimos para la disociación? ¿Cómo hicimos para sentir que podíamos seguir haciéndolo con todos esos protocolos? Digo, la necesidad de encontrarnos, de crear, de estar con otros, más allá de la situación productiva concreta, ¿no? Que ahora parece valer más que cualquier otra, ¿no? Ahora es invaluable, porque además en ese momento había una industria dentro de todo pujante. Y ahora está feneció. Y ahora yo no sé, me cuesta pensarlo en pasado y me niego. Digo, creo que hay un montón de asociaciones, de sindicatos, de sociedades audiovisuales que están como súper vitales y estamos viendo cómo encontrarnos, cómo armar red, no solo del audiovisual, sino del mundo de la cultura en general. Lo que pasa es que son palos hacia la producción, palos hacia la censura. Digo, es como realmente esta batalla es como integral y
la están dando con todo. Entonces, claro, bueno. Decías recién, Feneció, yo creo que pretenden matarla, ¿no? Mientras tanto estamos viendo imágenes de tu película El silencio de los hombres en el streaming de la radio. Les cuento a los que solo escuchan radio, porque a lo mejor se pican de curiosidad y van al canal de YouTube de la M530. Muy linda, El silencio de los hombres. Lucía, naciste en Córdoba. Hay algo de tu Córdoba natal, ¿no? En tus producciones, en tus poesías, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, se me lavó el acento. Mis papás son de Buenos Aires originalmente, con lo cual yo para los cordobeses nunca era tan cordobesa, aunque nací allá y soy tan cordobesa como los cordobeses, excepto por las cuestiones políticas. No, no soy yarlorista, digamos. No soy yarlorista. Pero sí, vos sabés que sí, y me acuerdo una vez con una profe de escritura que era una maravilla, bueno, que es una poeta hoy muy conocida que está viviendo en Córdoba, ella es chaqueña, se llama Claudia Massín. Claudia en un momento me preguntó si yo escribía cosas vinculadas con el campo. Yo nací y viví hasta los 10 años en el campo. Es el campo que aparece ahí en la peli. Y yo le dije que no me interesaba, que estaba... Y me dice, en algún momento va a aparecer. Apareció. Y apareció casi un libro entero sobre el campo y después y muchísimos años después una película que el punto de partida es el campo. O sea, o es la vivencia, ¿no? La vivencia, eso, la experiencia del campo y de cómo la masculinidad atraviesa, ¿no? Algo de lo campero, que tiene que ver con los silencios y los procesos que por ahí son más pacientes, pienso, que en las mujeres. Tiene perspectiva tu película. Me pregunto si abordaste esto con una perspectiva de género o simplemente te salió esta visión femenina que habla de esa fragilidad en las masculinidades, ¿no? Que a veces no saben bien cómo tramitarlas. Creo que son las dos. O sea, lo loco es, o sea, el silencio de los hombres es un documental que parte de pensar un poco los mandatos masculinos que había en mi familia, que tienen que ver con la herencia familiar, y en este caso con la herencia de un campo, que siempre es como va de generación en generación masculina exclusivamente. Entonces tiene que ver un poco con esa formación y con esa diferenciación que nosotras teníamos, mi hermana y yo, donde parecía que no había una posibilidad para nosotras, y a la vez lo loco es que había como una cierta libertad, porque entonces podíamos hacer cualquier cosa, pero no acceder a esos espacios de poder. O sea, rebelde sí, pero poder no. Tal cual. Insumisa, pero no tenés el derecho a la soberanía, ¿no? Pero el campo lo manejan los varones. Claro, exacto, pero el poder, digamos, la soberanía la tienen otros. Vos rebelate todo lo que quieras. Claro, que tiene que ver un poco con esa libertad que pareciera no ser peligrosa porque no estás detentando el poder, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pregunta iba un poco por ahí, y por cómo a mi hermano eso se le figuró finalmente como una especie de mandato que no tenía ganas de seguir. ¿Y qué pasa cuando se agrietan esos mandatos de la masculinidad? Y un poco ese punto de partida y el vínculo entre mi viejo y mi hermano, y lo que pasa ahí, lo que se agrieta, es lo que me hace pensar que pasan otras experiencias masculinas por fuera de mi familia, muy diversas, desde varones trans, varones bisexuales, varones que vienen de historias mucho más tradicionales de clubes de fútbol de barrio, con amigos que se cagaban a piñas los fines de semana en los boliches, y cómo hay una cierta trama masculina que vas viendo que va de alguna manera envolviendo ciertos mandatos, ciertos deseos que quedan por fuera, la posibilidad de registrar y comunicar algo de lo que te pasa, como esta idea de seguir un guión y que lo que se escape de ese guión empieza a poner en riesgo algo. Un paréntesis sobre la cordobesidad o la mendocinidad o la porteñidad al palo. No confundamos el voto mayoritario, digo, porque ya van a llover los mensajes del yarlorismo. No, claro, de Mendoza, de Córdoba o de la capital federal, con todos los habitantes de cada uno de esos territorios, porque es muy vasto el asunto, y a veces insultamos a gente cuando creemos que Córdoba es una provincia reaccionaria por el voto actual cuando gestó el cordobazo, solamente por decirlo, o Mendoza por el voto actual cuando gestó el mendozazo, o la capital federal, que hasta el gobierno de Macri era, si se quiere, un territorio progresista, muy liberal, un lugar al que venían las diversidades de toda la Argentina, huyendo de las persecuciones para encontrar un aire más puro, si se quiere, socialmente. Es un paréntesis en el medio. Está bien, una aclaración para la gente que está escuchando, no se sienta susceptibilizada por esto de... Yo soy mendocino y ella es cordobesa. Y vos sos porteña. Sí, de que el voto no solamente es un derecho, sino también, no una obligación, sino que también te da ciertos derechos, ¿no? Que es pedirle también a los que votaste que cumplan con lo que votaste. Y que las mayorías no expresan los todos. Claro, las mayorías no expresan el todo. Pero acá, en tu película, volviendo al silencio de los hombres, es lindo eso de que te preguntás realmente qué pasa si un hombre es sensible.
y no quiere acatar la masculinidad del aguantar y el hacerse cargo y quiere otra cosa, digamos. A veces uno parte de una historia más biográfica, como pasa en este docuficción, digamos, pero también lo ve, y esto que vos decías, cómo se abre y se expande a otras masculinidades, digo, interpela a otras masculinidades. ¿Qué respuestas o qué cosas tuviste como resultado a poder poner en una peli estas cuestiones que son poco habladas a nivel social o que están en pocos lugares? Está todo siempre el estereotipo predominante en el mercado, ¿no? Y que estas cositas son como lucecitas destellantes dentro del audiovisual. Bueno, cuando yo estrené la peli, que estoy cumpliendo en este momento 1 año literal del estreno de la peli, solo que bueno. Felicitaciones. Gracias. Estuviste en San Sebastián, estuviste, en festivales nacionales, internacionales, en Chile, en el MIC de Género de México, ganaste a mejor película en el Festival Internacional Entre Glaciares, estuviste en un montón de lugares. Sí, la peli además tuvo un recorrido que esta parte es como algo que a mí realmente me llena el corazón. Ahora venimos de Ushuaia, ahora este fin de semana, y estuvimos presentando la peli en la Escuela Popular de Géneros, que es una escuela maravillosa, un proyecto espectacular que está en Tolwyn, en Tierra del Fuego, en Tolwyn, en Río Grande y en Ushuaia. Y vieron cómo hacer una gestión con la Secretaría de Género, con el Ministerio de Educación Provincial, y tienen un proyecto espectacular en estos 3 espacios con educación, con el marco de la educación popular. Y ellos se recoparon con la peli, y yo en un momento les dije, sí, dale, proyectenla y después vemos, hacemos un debate. No, como queremos ver si conseguimos que vaya. Yo digo, dale. Este tipo de cosas pasaron, y lo que yo veo es que hay una especie de necesidad por ponernos a dialogar. O sea, hay algo que pasó, los feminismos en un momento salimos como con uñas y dientes a poder recuperar algo del espacio perdido, de la integridad personal, de la integridad social, de la presencia en las calles como colectivo. Y yo creo que hay una especie de maduración de las luchas feministas que también tienen que ver con las masculinidades, que no son nada más que las masculinidades cis, que el varón tradicional, sino que son un montón de otras personas que se perciben como varones y que quedan por fuera, quedan colgando como de la cornisa. Claro, que no son rugby, no son el gordo Dan, no. Tal cual, y a la vez también pienso en que, por ejemplo, mi viejo es un chabón que es agrónomo, que nació en zona norte, en Capital, que hacía rugby cuando era chico, y siempre se sintió perro verde. Y entonces también pienso que no es nada más, no hace falta ser marica, trans, ser una disidencia. Para ser sensible. Claro, para caerte al molde, porque el molde es muy pequeño. O sea, el molde de la masculinidad tradicional, que es una especie de carrera a la cual hay que correr todo el tiempo parece estar corriéndose desde que somos chiquitas. Esa virilidad está puesta en cuestionamiento como el estereotipo también de la mujer, que tiene que ser rosa, femenina, princesa, que tiene que conseguir un macho proveedor, que entonces el cuento del sapo y el príncipe y la princesa, ¿no? Tal cual. Y en la masculinidad, como es tan performático, tan expansivo, tan para afuera, tan que hay que demostrar todo el tiempo tantas cosas, el poder, la entereza, la fuerza, la virilidad, estás todo el tiempo competencia y midiéndote, entonces siempre todo puede caer. Entonces yo vi muchos varones y varones grandes como necesitando, o sintiéndose espejados por distintas voces, porque la peli tiene muchas diversidades de voces, hay 20 y pico de varones que también hablan además de los protagonistas, entonces como varones que decían, y de repente un señor diciendo, yo sé que mis hijos no me conocen como soy, porque solo me conocen como padre, ¿no? Como de repente distintos accesos a la película sobre cómo, de alguna manera, cómo construyeron su identidad para entrar dentro de algo que creían que es lo que tenían que hacer, así como el dispositivo de género, más allá de lo masculino, ¿no? Sí, el deber y el querer, ¿no? Que es esta cuestión cultural que ahora también parece estar en confrontación. Lo que se debe, lo que se quiere, ¿no? Lo que se debe, lo que se puede, lo que se quiere, y quién responde a la obligación a la medida de sus responsabilidades asumidas también, ¿no? Porque cuando uno es padre tiene de ser determinados deberes y obligaciones que son su responsabilidad cumplir. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y el tema es también cómo
se supone que tenés que llevar eso adelante, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vos vas a circunscribir tu personalidad a esa imagen que tenés de padre proveedor o de padre que tiene que estar todo el tiempo marcando la ley o de padre que no puede mostrar cierta vulnerabilidad porque tiene que enseñar, ¿no? Entonces, como que pienso en la cantidad de experiencias que quedan por fuera de eso. Y por supuesto también la cantidad de violencias que se siguen ejerciendo. Intrafamiliares, ¿no? Ahora, exacerbadas en estos tiempos, porque pospandemia no hubo un plan, por ejemplo, de políticas públicas que fueran contingente de lo que se deterioró la sociedad al momento del encierro de tantos meses, digamos, ¿no? De esa convivencia forzosa dentro de violencias intrafamiliares extremó mucho de las patologías que esta sociedad conlleva, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, sobreendeudamientos, digo, ¿no? Uno no es diferente a las problemáticas en macro, en lo micro, tampoco pienso. Es que fue una bomba de tiempo que creo que estamos recién todavía empezando a recuperar como las esquirlas de todo eso. Sí. De hecho, yo creo que mucho este movimiento de los machos incels, digo, estos machos como frustrados del capital, pero están frustrados nada más que porque las minas no le dan bola, están frustrados porque hay una especie de sueño del capitalismo que se frustró, entonces no pueden... ¿Cuál movimiento es que...? Se les dice machos incels, que son como voluntariamente célibes. Entonces, supuestamente... Los liberpigis. Los liberpigis internacionales, claro, y que son... No los conocía, por eso te pregunto. Así, le dicen machos incel y son como varones que deciden voluntariamente volverse célibes y que no tienen intención de vincularse con mujeres. También hay mujeres que hacen lo mismo, ¿no? Sí. Sí, hay algo como de una misoginia, un rechazo al género opuesto, digamos, ¿no? Pero hay algo de lo que no se soporta en la alteridad, digamos, del que el sistema quiere homogeneizar, ¿no? Algo de seamos igualitos, marchemos todos para allá. Exactamente. Un poco la película abre a eso, es como abre, si uno pudiera pensar, es como el espectro visible, ¿no? Es como abrir de alguna manera ese espectro visible y mostrar esa cantidad de matices posibles de la masculinidad. Espera que le voy a pedir a nuestro operador, a Charlie Escalanti, en vivo, que busque la canción Escúchame entre el ruido de Morris, de un disco que ahora cumplió 50 años, para pensar que esto ya se trataba en muchos círculos hace mucho tiempo y que tal vez ahora tienen otro tipo de visibilidades estas cuestiones. ¿La encontraste, Charlie? Claro. Escúchame entre el ruido, a ver, largala, porque nos va a servir para ilustrar esto que estoy diciendo. El álbum inicial de Morris, uno de los padres fundadores del rock en la Argentina, acaba de cumplir 50 años. Y Escúchame entre el ruido, curiosamente título de libros incluso, es una canción que plantea en 1972, che, ¿puedo llorar en público si soy varón? La voz de ese señor mayor que está ahí hablando, ¿es de hombre o de mujer? Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un flan. Y todos cabemos dentro de ese molde. Ay, no la conocía esta canción que estás diciendo. Mira, escúchame entre el ruido, en el quilombo de las cosas, en medio de una gran ciudad.
La escuchamos con el homenaje del silencio porque vieron que lo que estamos planteando tanto tiempo después, más de medio siglo después, hace un montón de tiempo, para gente delicada y sensible era un tema, claro, si se quiere, autoconfesional. Pero ¿no? porque el mayo, digamos, porque fue la Revolución Francesa, el mayo francés, planteó esto que hoy se está dando de nuevo como un debate, ¿no? De salir de la superioridad moral, de salir del binarismo, de salir de la concepción religiosa también, ¿no? Del cielo, del infierno, de creer que es pecar sentir distinto. O ayúdame a pensar, Lucía Lubarsky, vos que hablabas del silencio de los hombres. No, es muy interesante. De hecho, lo escuchaba, parecía como una especie de tío de Gabo Ferro, ¿no? Como sí. El tío de Gabo Ferro Moris. Mal, como que me hizo acordar mucho a ciertas cuestiones, como cuando Gabo Ferro habla del todo del jardín, ¿no? Que tenés un jardín adentro, y pienso en esto de los binarismos también, como un poco cuando pensábamos en la película, intentábamos todo el tiempo tratar de salir de esta cuestión binaria y arquetípica, de no volver a construir otros, aunque sean disidentes, de nuevo desde un lugar arquetípico, ¿no? Como tratar de entender todos esos dobleces que tienen las identidades, todas esas contradicciones que tenemos. Nosotras quizás nos consideramos mujeres feministas y nos hemos visto replicando un montón de actitudes machistas. Tal cual. Y de visiones y de estereotipos y de, entonces como que es un poco también una invitación a pensar eso y a dejarlo como activo, como una especie de luz, como de alerta, ¿no? Porque me parece que no estamos exentos ni exentas. De hecho, Lucho Fabri, que es un gran estudioso del tema de masculinidades. Sí, géneros y masculinidades a full, ¿no? Lucho Fabri. Sí. Se volvió un gran amigo, pero en su momento para mí era solamente, y no nada más que eso, pero un referente en el tema. Y él siempre habla y dice como, bueno, si no te incomodaste, si no hay un proceso de incomodidad, habla de hecho de la masculinidad incomodada. Y pienso en eso, ¿no? Si no hay un proceso de incomodidad, es muy difícil que haya algún tipo de germen de transformación. Se puede aplicar a cualquier otra transformación social. A la política, ¿no? Siempre que hay una incomodidad o una situación medio áspera, que raspa o que tiene asidero conflictivo, ahí está la política, ahí hay un cultivo para ejercer una política, porque si no, no hacen politiquería o antipolítica, digamos, ¿no? No sé qué creen que es la política si no es justamente aquello que viene a ser interpelado por una situación arenosa. Recuerdo durante el gobierno de Aníbal Fernández el momento en que el Estado entregó su cédula de identidad o su DNI número 1000 o 10.000 a ella escribano. Uy, sí, ¿te acordás? Yo fue la primera persona que entrevisté en Pasajera en Tránsito y tuve un altercado. Sí. Y Pagni entrevistó ayer a su papá. A su papá, que fue el director atávico de los intereses del Diario de la Nación, hoy miembro de su directorio, un periodista que acaba de recibir un premio con 60 años de trayectoria, que tenía en su propia familia un hijo oculto que cambió de identidad, se convirtió en un varón. Y una mujer trans, ¿no? Tenía un hijo varón oculto que se convirtió en una mujer trans, Illa Escribano, antes Ignacio Escribano, y que habló delante de Alberto Fernández en un acto público mientras mostraba su documento. Un tema picante y completamente incómodo para la mayoría de las personas que estaban ahí, pero que revelaba al menos una intención, creo yo, del Estado de aceptar que hay cosas que no son como el Estado creía hasta entonces, ¿no? Recuerdo eso porque flotaba en el aire la incomodidad de todos con la situación, sí. y seguramente si la persona no se hubiese llamado Escribano de apellido, eso no hubiese sido transmitido en una cadena nacional, pero era una de las formas que tenía el poder de entonces de relacionarse y tutear a otros poderes que siempre están ocultos, ¿no? Es que sigue habiendo, a ver, para mí, digo, hay una cuestión legal y hay una cuestión simbólica de la mano de todo este tipo de ampliaciones de derechos, y no tiene que ver con quién haga uso de eso después. Cada uno y cada una hará uso de lo que necesite, pero que esos derechos estén ahí, que el gobierno, que el Estado los garantice e identifique y visibilice y entienda que están y los pueda nombrar, hace que cambió sustancialmente eso. Yo sé que en un montón de territorios no cambió, pero que las personas puedan casarse, puedan tener su nombre, cuando van a un turno médico alguien los pueda nombrar como necesitan ser nombrados, en la aduana, es algo que las personas que nacimos y nos percibimos siempre con el mismo género no lo podemos saber. Por eso, como cuando se empieza a discutir también con el tema del lenguaje inclusivo u otro tipo de incomodidades,
vos pensás a veces cuánto te cuesta a vos esa incomodidad de leer algo que no te gusta y cuánto le cuesta al otro la incomodidad de nombrarse de un modo con el que no se siente identificado. O sea, ¿quién se siente más incómodo? Es que es difícil porque a veces las personas conservadoras, yo estoy completamente de acuerdo con tu reflexión y pienso de la misma manera o en el mismo campo de ideas puedo alojarme, digamos, puedo entender, pero también puedo interpretar a una persona más conservadora que no tiene la apertura o la flexibilidad de pensamiento para poder comprender que incluye en la medida que nombra, ¿no? Porque aquello que no se nombra no existe, o por lo menos parece no existir o no se le da la visibilidad que corresponde. Pero entiendo también, o puedo empatizar no con el pensamiento conservador, pero sí con la persona que no puede, no porque ignore, sino porque no tiene la flexibilidad para mover ese pensamiento enquilosado con el que fue criado, o por un mandato, o por algo muy arraigado de su persona. Lo que pasa, vamos a salir, Charlie Gelandi, con Volver a Volver de Gabo Ferro. De esta nota te musicalizo hacia el aire. Esa persona muchas veces, en lugar de retroceder y tratar de entender, avanza y hacia discrimina. la agresión, ¿no? Yo recuerdo, se defiende. Ayer le dieron un premio a Florencia de la B como showgirl bueno, no importa, le dieron un premio como mujer a Florencia de la B que agradece muchísimo. Yo recuerdo hace 15 años en una situación en un cine, un sábado por la tarde, ya estaba con su familia, con sus hijos y su marido. Yo fui al baño de varones y en un momento sale Florencia de la B como espantada del baño de mujeres. Y me dice, ¿puedo entrar acá a este baño? Le digo, sí, cómo no, qué sé yo, porque me acaban de echar destempladamente del baño de mujeres. Me dijeron que no puedo estar en el baño de mujeres. Le dije, sí, por supuesto, podés entrar. En la mayoría, si uno va a Francia, un baño, los baños son unisex. Claro. Si uno va en Londres o en New York, son unisex, no hay baños de hombres. Deberían y ser mujeres. unisex, ¿no? En algunos lugares de Buenos Aires eso pasa también, pero no pasa en todas partes. Y le dije, no te preocupes, si yo te cuido la puerta, si querés, sí, por favor, cuidá la puerta para que no se molestara un varón porque estaba Florencia de la B en el baño de varones. Cuando uno se pone en la situación del otro, puede empatizar. El asunto es la gente que se... De la otra, que ¿no? En este caso. O del otro, ¿no? El asunto es que hay gente que se ofende y avanza. Es decir, agrede, se siente molestada en su propio ser por el otro, que no le va a cambiar la vida a nadie. Ese es un asunto de educación, que con educación sexual integral sería fácil de plantear, y con el retroceso de todas las políticas públicas se va a convertir en más problemático más adelante. La educación sexual integral muy importante, y en muchos lugares se aplica y bien. O sea, fue una ley promulgada y promovida muy bien, porque no todas las leyes que se promulgan se promueven, ¿no? Entonces ahí hay un temita. Nuestros hijos nos han cambiado la vida a todos nosotros con la educación sexual integral, al convertirse en mejores personas al respecto, sencillamente. O tener más derechos adquiridos con respecto a su sexualidad y su género, ¿no? Y más conocimientos, como una posibilidad con menos tabúes a la hora de poder nombrar, identificar situaciones que vivieron, identificar cosas que les pasan, cosas de las que quieren hablar o que les inquietan. Eso, poder charlar de lo que sienten, ¿no? De hecho, la peli me la han pedido muchas veces para ESI, para trabajar ESI con los estudiantes, y pensaba también en esto que vos decías, porque sí pienso que hay ciertas cosas que de alguna manera metidas por forceps, hoy creo que estamos viendo algunas de esas cosas, generan una suerte de reactividad donde parece que todo se mete dentro de la misma bolsa de todo lo que obligamos a que sucediera, que pareciera que hoy nos escupen, ¿no? Como que pareciera que hay una idea de que por ejemplo... Una ideología de género, querés decir. La ideología de género. Por eso Cristina dice en público, yo no soy feminista. Bueno, porque hay algo de ese feminismo que también la deja afuera. No solamente el costo político, sino no sentirse defendida por una corriente feminista que no la defendió desde su propio género, que somos, digamos, que algunas sí, pero que muchas no. Claro, es que hay feminismos, no un solo feminismo. Bueno, no, y que eso que te pasa como mujer o varón, de acuerdo a quién puede aceptar cómo te autopercibís, cuando sos K también te pasa. Sí, de alguna manera los feminismos también hicimos un camino, porque dentro del feminismo existían y existen, pero por suerte hoy no son la mayor representatividad, pero mujeres más TERF que de repente también que no querían. De terfas. Bueno, por eso, que no querían de alguna manera, no reconocen a las diversidades o las disidencias
residencias como Fuchi. parte de... Claro, casa. y un poco de la intención de decir, en esta sociedad en la que vivimos, así de diversa, nos tenemos que comunicar, tenemos que construir redes, tenemos que... Claro, y construir códigos comunes. Entonces, como un poco la peli viene a pensar, yo no considero que los varones sean el antagonismo contra quien pelear. No los pensé nunca, de hecho. No es blanco y negro, sino un arco iris, como está claro, ¿no? Y sí hay un gesto como, no sé si la palabra es empatía, pero sí de escucha real, de decir, ¿qué están pensando? ¿Qué les está pasando? Yo sé un poco lo que nos está pasando en el terreno y en el barro de los feminismos y las mujeres, pero entre los varones, ¿qué les pasa? No tenía una idea. Entonces, como que la película fue como un acercamiento social, digo, con una voluntad, una inquietud social y también egoísta. Es decir, yo necesito también. Yo también necesito saber. Yo también, imperiosamente, Lucía, necesito saber. La búsqueda de respuestas. Bueno, sin darnos cuenta, nos musicalizaste el final de esta nota también. Gracias por haber estado acá, Lucía. Muchas gracias. Entonces, voy a decir que el Cine Debate, que se proyecta la película de Lucía Lubarsky, El silencio de los hombres, el miércoles 4 de septiembre a las 20 horas, y también un conservatorio con Comadre Podcast, privilegiados en el Cultural Tames 1426, entradas en Paz Line. Gabo Ferro, un hipotético sobrino de esa canción de Morris haciendo Volver a Volver.
Seré un padre y así voy a aprender que irse volver a volver. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio AM530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15:55 se nos presenta la oportunidad, se nos presenta muy seguido, de comunicarnos con nuestro columnista Carlos Grande. Eso va a venir en un momento en el programa, docente y aparte de eso, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Así que ya estaremos en la conexión. Me quedé pensando en la nota con Lucía Lubarsky, que ya se fue de aquí. Dije bien, Lubarsky. Lucía Lubarsky, directora del Silencio de los Hombres. Y el asunto de las masculinidades en medio de los movimientos del feminismo, ¿no? Es un tema menor. Para mí es casi central, te diría, dentro de los feminismos, después de la experiencia del 2018, el debate caído, el derecho adquirido de la interrupción voluntaria del embarazo, de venir de un proceso político de partido armado frente a los antiderechos, también gestado ahí en esas luchas feministas, en fin. Un montón de asuntos. Carlos Grandes, buenas tardes, ¿cómo van? Hola Carlos, ¿cómo estás? Hoy quería charlar en nuestra columna y hacer referencia a la cuestión educativa, en particular al conflicto que el gobierno contra las universidades. Y creo que estamos transitando un paro de 48 horas en Carlos, tenemos un programa con la comunicación que se corta. Si estás en movimiento y pudiera frenarlo, nos beneficiaría en la comunicación. A ver si me corro a algún lugar un poco más abierto. Ahora no se corta, por ejemplo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Bueno, decía que estamos transitando hoy un nuevo paro universitario, que no es más que la continuidad de aquel paro de las 72 horas de la semana pasada. Y en ese marco que observo la falta de respuesta del gobierno nacional, la intervención del gobierno nacional a la Universidad de las Madres, por ejemplo, cosa que repudiamos desde esta y empieza a construirse
del mundo académico, estudiantil, de premios, de la comunidad educativa y pensar en una nueva marcha federal como respuesta a este conflicto para septiembre, ¿no? Y en ese marco, bueno, resaltar algunas cuestiones, que la inflación creciente, que los servicios y sus tarifazos, y que todas estas cuestiones no permiten que se recomponga el salario de los docentes universitarios, docentes no docentes, el gobierno nacional sean una verdadera vergüenza, ¿no? Y creo que hay detrás de todo esto un plan destructivo de la universidad pública en la Argentina, un plan que tiene en carpeta el cierre de universidades, el cierre de carreras, ese mundo, el del conocimiento nacional, el que se construye en el espacio de lo público, de lo colectivo, de lo comunitario, es lo que Milei quiere destruir explícitamente, lo que él llama la organización criminal del Estado, y que en verdad pareciera que no le alcanza. Y se cortó nomás, ¿no?, la comunicación con Carlos Grande, pero nos queda claro el concepto. La situación de las universidades no responde a algo eventual, sino más bien a un plan de fondo del gobierno que quiere acabar, así como quiere acabar con la investigación científica y con la cultura argentina, con lo que consideramos primordial en la historia de nuestra propia democracia, la gratuidad de la universidad y la calidad con que ha desarrollado su accionar desde siempre, al menos a partir de la reforma de 1918 y sobre todo en los años del primer peronismo, en la gratuidad para que los hijos de los obreros también pudieran acceder al conocimiento universitario. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y docente en ausencia. Gracias. Cerramos el programa con El Rey Lloró, hablando de las masculinidades. Me gusta que te has interpelado la entrevista que claro. te hace. No se trata de todos y cada uno de nosotros, pero ¿cuándo fue que los hombres aprendimos a llorar? Lloren, muchachos, lloren. ¿Y cuándo fue que se acabó el discurso de los hombres no lloran? Ay, qué peliculón. Lito Nevia, como Boris, contando aquellas canciones que parecían fábulas. Cantaban y contaban fábulas como para chicos. Pero que era una sociedad en un estado de infantilismo también. Por suerte, en el camino hemos madurado, hemos perdido cosas, hemos ganado. Y hemos hecho las experiencias necesarias como para saber, se supone, de qué lado de las cosas queremos estar. Del lado de esta banda que gobierna la Argentina, jamás. Nos encontremos mañana en el programa, señora. Nos encontremos, que nosotros maduramos con los daños. Es verdad. Con los años y con los daños. Hasta mañana. Saludos a los reyes que lloran.